Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de la información recolectada. Los nombres de los integrantes del grupo son Catalina Mosquera, Ricardo Palacio y yo, Gabriela Franco. Bien, el objetivo del trabajo es analizar la información recolectada dentro y fuera de los campos de práctica pedagógicos que nos permiten como maestros en formación realizar un diagnóstico educativo de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Esto va respecto al entorno físico, psicológico, biológico, cognitivo y social de nuestros estudiantes. Es decir, que para llegar a comprender cómo piensan, sienten y actúan nuestros sujetos involucrados en esta investigación, la cual aborda la pertinencia del uso de las mediaciones digitales dentro del aula de la clase en el área de lengua castellana. Para tal efecto se utilizaron técnicas como anecdotario, entrevista a profundidad, la técnica Delphi y la posterior triangulación de la información. Bien, aquí vamos a presentar el contexto de la población seleccionada. Nosotros escogimos un grupo de niños de grado tercero en un rango de edad de los 8 a 10 años del colegio Junambú de la ciudad de Cali, dentro del área de lengua castellana. En esto también participaron los padres y algunos profesores que ingresan al aula de clase. Bien, ahora vamos a hacer una síntesis de los hallazgos del diagnóstico. En el anecdotario se pudo evidenciar el gusto de las mediaciones digitales en el aula de clase. El 95% de los estudiantes mostraron interés con el uso de videos explicativos, animaciones dentro del área y asimismo con el uso de plataformas interactivas de juegos de aprendizaje tales como el árbol ABC para un aprendizaje significativo y evidenciable en la asignatura. En contraposición se ubicó el uso de quizzes con respuestas abiertas o de mayor complejidad. En la entrevista a profundidad se pudo evidenciar que de 17 familias entrevistadas, el 100% poseía computador, celular, tableta digital y videojuegos. Las variables se ubicaron en el acceso a estos medios tecnológicos con o sin la supervisión de un adulto o con o sin la aplicación de un filtro parental de contenido instalado en ellos. De las 17 familias entrevistadas, solo 2 permitían que sus hijos tuvieran acceso al celular, en algunos casos, bajo la supervisión de un hermano mayor para mirar reels graciosos en YouTube o en TikTok. De las 17 familias entrevistadas, 14 manifestaron el conocimiento del uso del filtro parental o tener uno instalado en los dispositivos a los que sus hijos tuvieran acceso. El 100% de las familias estuvo de acuerdo respondiendo afirmativamente a la pregunta si el adecuado uso de las mediaciones tecnológicas beneficiaban el aprendizaje de la lengua castellana. El 90% de las familias entrevistadas manifestó que preferían para sus hijos la lectura en libros físicos que en formatos digitales. Dentro de la técnica Delphi, usada con la totalidad de los profesores que entran al aula de clase de grado tercero de primaria del colegio Junambú, 10 profesores en total, se evidenció un 100% de respuesta totalmente de acuerdo a la pregunta: ¿cree usted que las mediaciones digitales benefician a los estudiantes en el aprendizaje del área de lengua castellana y las demás asignaturas? Finalmente, mediante la triangulación de los resultados, se logró evidenciar que las mediciones digitales en esta época de ciudadanos digitales es de vital importancia, tanto en el área de lengua castellana como en las demás asignaturas, pues mediante ellas se puede captar la atención de los estudiantes por más tiempo en determinados estímulos, como por ejemplo el uso de videos interactivos o de videojuegos donde los educandos pueden aprender habilidades léxicas y motoras, además de trabajar transversalmente en varios deberes de aprendizaje. Para su correcto uso, es preciso siempre la supervisión de un adulto responsable con conocimiento de la información que se va a suministrar o, en su defecto, el uso de filtros parentales que evidencian qué tipo de contenido están consumiendo nuestros hijos o estudiantes. De igual manera, es importante no dejar a un lado el contacto con el medio físico y con el aprendizaje tradicional. Asimismo, es preciso decir
que las mediciones digitales no solo ayudan al funcionamiento del aprendizaje, sino que alimentan la didáctica en las clases de los docentes, haciéndolas más dinámicas, interesantes y modernas. Muchas gracias.